A ver, imaginemos que tenemos un derecho fundamental, un tesoro, por así decirlo, pero no tenemos la llave para protegerlo. Pues algo así pasaba con los derechos en Argentina hace unas décadas. Estaban ahí, escritos en la Constitución, pero ¿cómo se defendían en el día a día? Hoy vamos a contar la historia de cómo la Corte Suprema, allá por los años 50, tuvo que forjar, casi de la nada, el escudo que protege sus derechos hasta el día de hoy. Pensemos un segundo en esta pregunta, porque es la clave de todo. La Constitución te garantizaba, por ejemplo, la libertad de prensa o el derecho a trabajar. Muy bien, pero si alguien llegaba y te lo quitaba, ¿qué hacías? ¿A qué puerta llamabas? No había un manual de instrucciones. Ese era el gran rompecabezas legal de la Argentina de mediados del siglo XX. Una situación que, como vamos a ver, necesitaba una solución, y la necesitaba. Durante muchísimo tiempo, el sistema legal argentino tuvo, digamos, un punto ciego. Teníamos declaraciones de derechos en la Constitución que sonaban fantásticas, pero a la hora de la verdad faltaban las herramientas para hacerlos valer. Era literalmente como tener un coche espectacular en el garaje, pero sin la llave para arrancarlo. No servía de mucho. El punto clave es este. Para una cosa, y solo una, sí que había una solución rápida y clara: el habeas corpus. Si a una persona la detenían de forma ilegal, podía usar este recurso y un juez intervenía rápido. Pero, ¿y si el problema era otro? Si te cerraban un negocio, te ocupaban una propiedad o te censuraban un periódico. Para todo lo demás, había un vacío, un auténtico abismo legal. Y en estas estábamos cuando, en 1957, llegó el caso que iba a empezar a cambiarlo todo. Una situación que obligó a la Corte Suprema a mover ficha, a tomar una decisión histórica y a empezar a construir ese escudo protector. El protagonista de esta primera parte de la historia fue un periodista llamado Ángel Siri. Clausurado, una sola palabra, pero que lo cambió todo. De un día para otro, la voz de un periódico fue silenciada por una simple orden policial, sin más, sin juicio, sin explicaciones claras. Lo que pasó fue que la policía de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna orden de un juez ni una causa que lo justificara, le echó el cierre al diario Mercedes. Su director, Ángel Siri, dijo: un momento, esto viola directamente mi derecho a la libertad de imprenta, que está en la Constitución. El problema aquí estaba claro, era el Estado, a través de la policía, el que estaba atacando un derecho fundamental. Y aquí es donde la Corte Suprema hizo algo que fue una auténtica genialidad para la época. Dijo algo que hoy nos parece de cajón, pero que en ese momento fue revolucionario. Los derechos no necesitan una ley especial que los active. Si están en la Constitución, valen. Y punto. Y los jueces tienen el deber de protegerlos directamente. Y así, con esa sentencia, se forjó la primera mitad del escudo, una protección directa y efectiva contra los abusos del Estado. Una victoria enorme, sin duda. Pero la historia no acaba aquí. Quedaba una pregunta muy importante en el aire. ¿Era suficiente con eso? ¿Qué pasaba si la amenaza no venía del gobierno? El fallo Siri dejó claro que la ciudadanía tenía cómo defenderse del Estado. Perfecto. Pero claro, la vida es mucho más complicada. A veces, las amenazas a nuestros derechos no vienen de un policía o un ministerio, sino de otra persona, de un grupo, de una empresa. El escudo protector todavía tenía un agujero importante. Y así, tan solo un año después, en 1958, llegó el caso que iba a completar el puzzle. Un conflicto entre particulares que iba a llevar la idea del fallo Siri hasta sus últimas consecuencias. Este es el caso de la fábrica textil de Samuel Cot. Una fábrica ocupada. De nuevo, una imagen muy sencilla, pero que esconde un conflicto legal enorme. Esta vez, el choque no era por la libertad de prensa, sino por el derecho a trabajar y el derecho a la propiedad. Aquí, la situación era totalmente diferente a la de Siri. En medio de una huelga, un grupo de trabajadores ocupó la fábrica, impidiendo que los dueños y el resto de empleados que querían trabajar pudieran entrar. Ojo, la amenaza no venía del Estado, eran otros ciudadanos. Samuel Cot, el dueño, se encontró con que sus derechos a la propiedad y a trabajar estaban siendo vulnerados sin que ninguna autoridad pública estuviera directamente detrás. Y esta es la frase clave que lo cambia todo para siempre. La Corte Suprema, basándose en lo que ya había dicho en el caso Siri, dio el paso definitivo. Dijo básicamente que un derecho constitucional tiene que ser protegido sin importar de dónde venga el ataque. La protección es total, da igual si es el Estado o un particular. Los jueces tienen la obligación de actuar, y con esto el escudo por fin estaba completo. Con estas dos sentencias, una justo detrás de la otra, la Corte Suprema no solo resolvió dos casos, estaba creando, en la práctica, una herramienta jurídica potentísima y nueva para toda la ciudadanía. Aquí se ve la jugada maestra a la perfección. Siri puso los cimientos, la protección contra el Estado. Y justo un año después, Cot levantó todo el edificio, extendiendo esa protección a los conflictos entre particulares. La suma de los dos fallos dio a luz a lo que hoy conocemos como la acción de amparo.
Esa es la definición formal, sí, pero la idea en el fondo es muy simple. Si un derecho fundamental está siendo atacado o amenazado de forma clara y no hay otra forma legal igual de rápida para solucionarlo, se puede ir a un juez con un amparo para que actúe ya. Es, por así decirlo, la justicia de urgencias para los derechos fundamentales. El impacto de estas dos decisiones de finales de los 50 es inmenso y resuena hasta el día de hoy. No fueron solo dos sentencias, fueron ni más ni menos que el acto fundacional de la defensa moderna de los derechos civiles en Argentina. Entonces, en resumen, ¿por qué es tan importante todo esto? Pues porque gracias a Siri, y sobre todo a la expansión decisiva que hizo Cot, la Constitución dejó de ser un texto teórico para convertirse en una herramienta real y del día a día. Estos fallos dejaron claro que los jueces tienen que actuar y que el Poder Judicial es el guardián final de nuestros derechos frente a cualquier tipo de poder, ya sea público o privado. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Siri y Cot respondieron a los desafíos de su tiempo. Hoy, en plena era digital, con debates sobre la privacidad de datos, la libertad de expresión en redes sociales, la pregunta sigue muy vigente. ¿Están las herramientas que ellos crearon, como el amparo, a la altura de las nuevas amenazas a nuestros derechos? La historia, como siempre, continúa.